Bueno, muy buenas noches, tardes o días. El día de hoy estaré enseñándoles a utilizar la herramienta Insert de Les Modeler 2.0.8, que la metodología de esta herramienta funciona para cualquier versión de Les Modeler. Bueno, antes de empezar, agradecerle a Juan Pablo Andrade, ya que es la persona que me enseñó a utilizar esta herramienta hace unos años. El día de hoy les estaré mostrando como primero, cómo utilizar la herramienta Insert en una superficie plana. Esto podría ser usado como platinas, partes así por el estilo, letras o alguna luz. Más adelante les traeré un video donde les enseñaré a utilizar esta herramienta sobre partes curvas, ya que es el método más complicado. Pero para comenzar, lo primero es esta metodología. Bueno, para utilizar la herramienta Insert, antes deben ustedes tan siquiera pues tener conocimientos básicos sobre cómo trabajan los surface, o sea, estas opciones, los surface, y cómo crear polígonos. Bueno, debemos tener en cuenta estas dos vistas. Esta, que nunca sale el nombre, pero es polygons o edge. Y esta es esta, que es el edge. El vertex no, ese es el vertex, que es lo que nos activa los vértices. Pero estaremos trabajando con edge y con polygons. Entonces sería, esta es vertex, esta es edge. Edge, como pueden ver, si yo coloco el puntero sobre un vértice, me marca, por decirlo así, las partes de la figura geométrica separadas. En cambio, si yo utilizo vertex, me las junta. Y polygons, que lo que hace es que muestra el polígono como tal de la figura geométrica. Y pues ya la de objeto, que es la que conocemos como tal. Bueno, para empezar, debemos de tener en cuenta dos cosas. Hay dos metodologías para trabajar la herramienta Insert. Bueno, pues en resumidas cuentas es Modify Insert. La vamos a utilizar de esta manera con points 1. Entonces sería Modify Insert. Yo puedo empezar en cualquiera de las dos partes, pero les mostraré cómo funciona en polygons en esta parte que sería un cuadradito. Es lo más básico para que lo entiendan. En esta parte es como un rectángulo. Entonces, ¿yo qué hago? El insert en la vista polygons solo me sirve para poner polis encima de caras. O sea, si yo voy a poner un poli o un insert, sería un poli, no un vértice sobre una arista. O sea, una arista sería un lado de estos. Si yo lo pongo, por más que yo lo ponga, si me sigo acercando queda un espacio. Entonces esta opción no nos va a servir para colocar encima las aristas. Solo me sirve para colocar encima de estas partes así. Esta, la de Edge, ¿para qué sí sirve? Si ustedes dan clic y clic y clic encima de las partes de aquí, no les va a funcionar. Edge, el insert en Edge, solo les sirve para hacer clic encima de las aristas. O sea, esta línea de aquí a aquí, diagonal, es una arista. Yo le doy clic y ahí se me coloca un vértice. Estas partes vea, así se juntan. Si ustedes las quieren más separadas, tienen que separarlas una por una. Pero bueno, ¿cómo sería un ejemplo práctico de cómo se utiliza insert? Bueno, entonces yo tengo esta parte. Como yo no tengo ninguna arista adentro, pues yo comienzo utilizando el insert en Polygon, o sea, en la parte. Y se me forma así. Entonces ahora yo voy y continúo aquí. Ahora voy y continúo aquí y aquí. Bueno, ya tengo el lado de arriba y tengo este lado de acá abajo. Bueno, hay algo que nos favorece, que el Smodeler calcula automáticamente la creación de las aristas y nos facilita el trabajo, porque por ejemplo, esta línea de aquí, esta línea la creó el Smodeler. Entonces, a ver cómo quito este lápiz de aquí. Bueno, aquí me enredé, como quito este lápiz. Bueno, ya. Entonces, ya tengo completado, y hasta este lado de aquí arriba también lo completé, ese también y ese también, pero miren que aquí me quedó este espacio y ese espacio, o sea que si yo llego y borro, si yo llego y miro, por ejemplo aquí, es esta, yo desactivo el box, que es el que me estoy guiando, si yo borro este y este, pues no,
como pueden ver, pues tengo creados tres lados, por ese cuarto no. Entonces aquí es donde sí o sí nos va a tocar utilizar el Edge, el insert desde Edge, porque yo llego y creo un insert aquí en la arista y puedo desde ahora sí, desde Polygon borro esta y esta. Entonces ya me voy aquí, desactivo el box que es la guía y así lo tenemos. Ahora, como son partes planas, yo puedo organizar los polígonos, o sea, hacerlos más bonitos, o para que no quede las partes tan cargadas de polígonos. Yo en Select puedo seleccionar la opción Quad y con clic derecho apretado arrastro y selecciono todos los de este lado. ¿Qué hago? Desactivo el auto, que sería Shift espacio y luego me voy a Modify, a esta parte que se llama Link Axis. Axis es un alineador. Si yo selecciono el eje X, a esta parte tiene que ser importante que esté en screen. El eje X, si aprieto clic, esas partes se alinean. O sea, si yo llego y cojo esta y la muevo así, si yo vuelvo a hacer así, al Link Axis con el eje X, lo hago así y se alinea. Y lo mismo puedo hacer con estas y así con eje. Y en eje Y es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, este ese vértice de aquí está volando. Ese vértice de ahí está volando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora sí en Vertex seleccionamos y lo bajamos con el eje Y, con Move lo movemos hasta cualquiera de los dos vértices, hacia el de arriba o hacia el de abajo, lo seleccionamos. Lo juntamos, ¿qué hacemos? Seleccionamos y podemos hacer dos cosas, apretar la tecla W y lo que hace es que lo junta. O si ustedes lo sienten más práctico hacerlo manual, pueden desactivar el auto y dice Submerge y Weld. Lo apretan y ahora lo que hace eso es que juntó los dos vértices. Y eh, eso sería como lo más básico de esta parte de la herramienta Insert. De esa misma forma, ustedes pueden trabajar estas partes, como por decirlo así, este que sería una figura geométrica más elaborada. Entonces yo normalmente, ¿qué hago? Empiezo con mi polígono y ya trabajo así, así, así y así. Si ustedes les gusta perfeccionar más la creación de sus partes, pueden eliminar los vértices que les sobran, cosas así por el estilo. Por ejemplo, miren, si yo lo hago a ojo lejos, pues se organiza. Entonces yo un vértice, pues ¿qué hago? Lo selecciono, lo acerco y de la misma forma hago así. De esta misma forma, ustedes pueden hacer estas partes así. Por ejemplo, yo estaba guiándome de este con para hacer un insert y de letras, por ejemplo, estas que tienen que practicar mucho, porque esto no es que a la primera les va a salir bien, o sea, eso es de mucha práctica y de muchísima paciencia. Y eso sería todo. Más adelante les traeré un video sobre cómo utilizar esta herramienta en partes curvas. Muchas gracias por ver el video.